Mi curiosidad me ha llevado a conocer y experimentar con diferentes profesionales de áreas como la investigación paranormal, la ufología e incluso la psiquiatría. Todo esto en busca de poder entender la naturaleza de nuestra propia existencia. Bienvenidos a conversar al umbral del misterio. Muchas gracias a todos los presentes y por supuesto a quienes nos ven por primera vez acá a través de nuestra plataforma en Multiverso Media. Por supuesto agradecer mucho a mi querido amigo y familia de Juega en Línea que hacen posible este proyecto. Hoy está conmigo una invitada que hace tiempo quería traer a una especialista en flores de Bach. Ella es precisamente terapeuta en aquello, pero aquí nos va a contar porque en realidad su currículum abarca otras especialidades que las sabe muy bien combinar al momento de tratar con un paciente. Hoy día nos acompaña Ana Victoria. Querida amiga, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Y me gustaría que comenzáramos esta conversación. ¿Por dónde te gustaría partir? Mira, primero me gustaría decir que yo creo que de todas las terapias llamadas, mal llamadas alternativas, fíjate que yo creo que una de las más conocidas, que si a alguien se la menciona, le suena, son las flores de Bach, pero me doy cuenta de que no todas las personas han tenido la suerte de poder tratarse con ella. Es como, sí, la han escuchado de algún conocido, porque han visto algún documental, un reportaje, pero no todos han dado el salto a ver si esto tiene un funcionamiento para algún tipo de dolencia físico, del alma, intelectual, emocional, lo que sea. Entonces, hoy día me gustaría precisamente generar un puente y acortar esa distancia entre quienes que todavía lo están pensando y entender bien qué se puede lograr precisamente con estos macerados de florcita. Entonces, cuéntame un poquito el nacimiento de esto, cómo surge la idea de hacer extractos florales, de qué tipo de flores y cómo descubrió que servían para tratar dolencias de la gente. A ver, ahí nos vamos un poquito a la historia. Ajá. Ya es del doctor Eduard Bach. Mm, Ya este sistema ya tiene casi 100 años. Él falleció el año 36, o sea, el siglo pasado. ok, Y él era médico y bacteriólogo. ¿Ok? perfecto. Entonces él, al tratar a las personas, se dio cuenta que habían algunas características en las personas que algo hacía que no mejoraran, Ok. ¿ok? Que los remedios, a igual dolencia, habían personas que no tenían, no lograban remontar. Ajá, ¿Ya? Y él empezó a perfecto. investigar y se empezó a dar cuenta que habían cosas en la personalidad, en la forma de ser, en la parte emocional. Ahí está la variante. Exactamente. Ok. ¿Te fijas? Y ahí es donde él empieza a investigar y se encontró con estas flores silvestres y las empezó a indagar y a estudiar. ¿Cómo se le ocurre que, ok, estos fármacos que yo como médico le doy a las personas según el manual, si a esta persona le duele o siente tal cosa, hay que darle este remedio en tal cantidad? ¿En qué momento él dice, es por las flores el camino? ¿Se topó con esto de una forma casual o...? Exactamente, exactamente. Él las fue probando justamente porque él era muy cercano a la naturaleza Ajá, sí. y empezó y partió con las pequeñas primeras tres, Ujú, ya con algunas, y luego empezó a darse cuenta porque él también enfermó gravemente, sí, ya, ok. y él no quiso el tratamiento alopático Mira, y de hecho le habían dado poco tiempo de vida y él se terminó tratando con las flores, wow, siendo médico, además. siendo médico. Bueno, él fue en algún minuto tildado de loco, cómo se retiraba Como por, siempre. exacto, por un sistema, por lo que él creía en ese momento, ¿te fijas o no? Mm, Además, él tenía una buena reputación, o sea, él era un médico que no era una persona que no conociera a nadie, digamos. mm, Entonces, él se dedicó de lleno luego cuando enfermó a trabajar en el tema de las flores, perfecto, ¿ok? Y ahí fue dando con las distintas vibraciones, porque la terapia floral es una terapia vibracional. perfecto. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros trabajamos con eso es la vibración de la persona. Esta vibración, él lo medía a través de un instrumento de manera intuitiva o, te pregunto derechamente, como otras personas que han estado acá, tenía ya un vínculo con el mundo floral en donde ya prácticamente le hablaban a él, le decían, oye, yo sirvo para tal cosa,
¿O cómo es? No, él justamente era probando desde la experiencia. Ok. Por ejemplo, si tú estás vibrando mucho en el temor, en el miedo, y tomas, Ujú. por ejemplo, Rock Rose, por Ya, supuesto vas a inmediatamente adquirir, o no, no, a veces no tan inmediato, pero sí vas a ir trabajando el coraje, por ejemplo. perfecto. Entonces era cosa de que él viera y tú tomabas la esencia y él mismo las iba tomando y por supuesto se iba dando cuenta de las diferencias. Ya, quiero hacer hartas preguntas ahí porque aquí es donde las flores de Bach es donde presentan todo un mundo increíble, interesante, que incluso alguien que no se está terapiando con flores podría entender algo de cómo está vinculado nuestra vida como ser humano con el resto de las cosas. Además, de con qué nos juntamos, con qué vibramos, qué resuena en nosotros, en fin. Dime si me equivoco o no. Creo que una frase una vez en algún momento alguien me lo dijo del doctor Bach es que cuando él se daba cuenta que un fármaco no hacía el mismo efecto en distintas personas con la misma dolencia, él dijo, ok, este es mi eslogan, digamos. Yo no digo o no me pregunto qué enfermedad tiene la persona, sino qué persona tiene esta enfermedad. Absolutamente. Porque es Justamente. hermoso eso. Es Es como, que yo justamente. trato a la persona, eh, no el dolor de cabeza, que no es el mismo este que este otro. Exactamente, qué buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como terapeutas florales no damos diagnóstico, Ujú. lo primero. Ajá, O sea, tú estás pasándolo mal, tú tienes un sufrimiento y vamos a ir a ello, pero mirándote de una manera holística, ya de lo que puede estar pasando en tu vida a nivel personal, a nivel laboral, a nivel familiar. A veces puede ser que no hayas tratado un duelo, por ejemplo, de hace claro. tiempo. Entonces, Y está oculto ahí, ¿eh? siempre trabajamos con la persona. Ok. ¿Ya? Nosotros no vemos el dolor de guatita nomás, Claro, ¿ya? exacto. Exacto. No A- hay a- síntomas. Ahora hay una cosa que es algo que uno agradece, pero en demasía, es que yo recuerdo, yo tomaba flores de Bach y con resultados extraordinarios, o sea, periodos de adolescencia en donde entre una autoexigencia, entre un siento que la vida se me está yendo y yo quiero hacerlo todo y no alcanzo, ya no dormía, ya era una cosa así como inquieto, el cortisol, me iba a acostar con cortisol a 1000 y despertaba con 3000. Y con flores de vaca, sí, un día fue, no recordar lo que significaba dormir 8 horas, así, pum, tendido, sueño profundo de corrido, exquisito. Y después trabajé otras cosas y yo como soy bien sensible a estas cosas, pero me hicieron efecto, pero a la media hora, nada, fue un tremendo regalo, la verdad, y ahí fue que me interesó mucho este tema. Lo que se agradece mucho, Ana, es que en la consulta con un paciente, esa consulta dura una hora. No son los 10 minutos que uno va a una clínica costosa y le dicen, ya, ¿qué sientes? Te duele el ojo, levante la pata, tosa, pum, ya, toma el remedio, fuera, el otro. Es entender a la persona, que eso es de una dedicación que parece estar perdida en el tiempo. Sí, bueno, la terapia que yo ofrezco lo hago así, que es a través de la entrevista clínica Ujú. y converso aproximadamente 50 minutos con la persona. Y luego vemos la fórmula floral que esa persona ya decide tomar y por supuesto se dice cómo lo va a tomar, cómo lo va a hacer, digamos, y fijamos la nueva sesión dependiendo de lo que la persona esté consultando. Hay una infinidad de flores que sirven para, aquí me corrige las palabras, para regular, para realzar, hacer algo con alguna emoción en particular de la persona. Y uno las va combinando para entregarle la fórmula perfecta al conjunto de dolencias de esa persona. Hay algo así, ¿no? Claro, lo que pasa es que en general las personas llegan a veces con una dolencia específica, Ok, pero a veces tú empiezas a indagar un poco, a veces no en la primera sesión, a veces en la segunda o en la tercera, y hay cosas subyacentes, claro. ¿cierto? Por Ah, ejemplo, tú puedes llegar te cuento un caso específico, ponte tú, en una oportunidad atendí a una persona que tenía una dolencia que no se le iba, un dolor muy importante en la espalda. ok. Con nada se le iba. Había consultado traumatólogos, todo tipo, y claro, indagando en lo que le pasaba a esa persona, no era un dolor que tenía a nivel físico que hizo una mala fuerza. Esa persona tenía
una culpa por no haber estado como esa persona creía tenía que haber estado en el fallecimiento de su padre. Ok, no estuvo. Entonces era una culpa enquistada que empezamos a trabajar esa parte y se le fue su molestia importante en ese momento. ¿Cuántas flores se necesitaron para algo así, por ejemplo? Porque era algo específico, una culpa, digamos. Claro, pero lo que pasa es que también ahí había una pena que ella no terminaba de resolver. Ahí trabajas, por ejemplo, la pena, la pérdida, además la culpa. Claro, o sea, las combinaciones son infinitas y ahí Exacto, tu capacidad como exacto. terapeuta es saber qué le entrego. Se entregan por lo mismo, por ejemplo, si alguien necesita 3 flores en en una pócima, vamos a decir así, ¿las proporciones son siempre las mismas o necesita un poco más de esta flor que de esta y esta no tanto? En general son 2 gotitas por esencia en el frasco. Ah, Lo que pasa es es que, un concentrado potente, exacto, lo que pasa es que el frasco es de 30 ml, claro, tiene un poquito de alcohol para para más, conservar claro, el agua mineral, y ahí se le echan las gotitas de acuerdo al motivo consulta. perfecto. Ahora, ¿cuántas flores hay? Porque tengo entendido de que hay distintos métodos, o sea, muchas escuelas de flores de Bach. Eh, hay una, ¿tú trabajas con una particular que son flores, las originales de Inglaterra o algo así? Yo trabajo con, lo que pasa es que sistemas de batch hay uno, lo que hay son otros sistemas. Por A ver, ejemplo, están las flores de California, están las flores de Butch, hay otros sistemas, ok, pero las de batch son una. las de Bach son una. Y son 38 esencias ¿Y él de dónde sacó estas plantas, estas flores? en Inglaterra, Es de Inglaterra, de Inglaterra. perfecto. Ok, ese es el original. Exacto. Pregunta, yo una vez creo haber leído que en Chile alguien hizo un ejercicio, no sé si validado por, si es que hay una institución que procura, digamos, ver que esto se está haciendo bien en distintos lugares del mundo, con flora chilena. Y esta persona creo que no justificaba, pero digamos, reforzaba su perspectiva diciendo que si una persona vive en Chile, probablemente las soluciones más profundas o directas nacen de la tierra en la que vive. Esto se conjuga con otra idea, que uno debiera comer Sí, las frutas que nacen incluso en tu región. Así exacto. como, o sea, como que yo podría comer sandía, pero no calafate, digamos, una Claro, cosa así. claro. Sí, es una postura Claro, muy respetable. Tengo entendido que acá en Chile, en todo caso, no se encuentran todas las esencias, sí, solamente algunas. claro, Y ahí quedaríamos un poco cortos, porque son 38 las esencias, exacto. ¿ya? De las cuales se dividen en 7 grupos, ¿ya? Entonces tenemos los grupos, por ejemplo, para trabajar los temores, Ok, tenemos los grupos para trabajar las incertidumbres, los que están con mucha desesperación, ¿te fijas o no? Así se van dividiendo. Entonces, por eso es que es importante la entrevista clínica, porque tú me puedes decir, yo tengo miedo, sí, pero dentro de los miedos yo tengo al menos 5 esencias. ok, ¿Te fijas o no? ok, Tú, por perfecto. ejemplo, tú puedes tener mucho temor y a lo mejor tú puedes tener mucha aprensión por un hijo, por Claro, ejemplo. claro, es distinto miedo a fallar que miedo a los perros. Exacto, ¿te fijas? O Ok, que le tengas, por ejemplo, mucho miedo a pararte frente al público, o que mm, tengas miedo, por ejemplo, a la oscuridad, o que tengas un miedo que tenga que ver con algo que tienes tipo presagio, ponte tú. total. Es distinto. Ana, ¿cómo funciona exactamente esto? O sea, ¿qué hace la flor por ti? ¿Dónde actúa? ¿Qué te está, por así decirlo, prestando, regalando algo de una característica energética de la flor? Cambia la vibración, Eso es, ya, ok. cambia la vibración. Es como no es exactamente lo mismo, pero es como el principio también de la acupuntura, que la Ajá, acupuntura también desbloquea la energía, exacto, ¿cierto? Acá si yo estoy vibrando, por ejemplo, en el miedo, ¿qué me da la flor? Lo contrario, coraje. perfecto. ¿Te fijas? Eso es lo que hace por mí. Entonces, por eso es que es importante saber dónde estás vibrando. Ujú. Por eso es que no da lo mismo cualquier esencia. Pero es maravilloso porque en realidad, si lo entiendo bien, estoy balanceando a partir de las personalidades de ayuda que una flor la tiene como su gran potencia de ser. Eh, Creo que por ahí leía que había de esto el doctor Bach,
que veía una planta que nacía bajo una catarata y ahí tratando de sostenerse de firmeza. Y así de literal y loco como puede ser, es como esa planta tiene una valentía y una fortaleza contra viento y marea. Exacto. El que se la toma y tiene el problema de, hoy no sé si voy a poder y todo, esa planta te va a prestar un poder que ha desarrollado que yo sigo acá, aunque me caiga el agua de una cascada, te lo presto a ti. Exactamente. Pero eso es maravilloso, pero es como hablar con la naturaleza, con los códigos secretos que tienen las flores. Bueno, él era muy cercano a la naturaleza y también muy cercano a que tú te conocieras y que trabajaras en ti mismo. ¿Ya? De hecho, el doctor Bach proponía también tener unas pequeñas pausas de meditación, por ejemplo. Buenísimo. ¿Te fijas o no? ¿Por qué? Porque para conocerte, para trabajar en ti. Finalmente, eso es lo que postula el doctor Bach, que nosotros estamos en un día de colegio, que nuestra vida es un día de colegio Ajá, y que venimos a aprender. total. Bueno, las verdaderas terapias son las que te pasan la responsabilidad, te dan la herramienta para que entiendas y hagas lo que tengas que hacer. La terapia, No son las pastillas que te solucionan en un segundo el dolor. La terapia floral es muy activa, es muy participativa. De hecho, yo no utilizo la palabra paciente, yo Mm, utilizo la palabra consultante. consultante, ¿Ya? perfecto. ¿Por qué? Porque la palabra paciente tiene más que ver un poco como yo espero, un poco lo que va a pasar, digamos. Sí, es verdad. ¿Te fijas o no? Sí, está bueno. En cambio el consultante es más activo. Claro, alguien que indaga sobre sí mismo. De hecho, en España le llaman clientes. Ah, perfecto, porque hay una transacción. ¿Te fijas? De hecho, claro, ellos se refieren a como clientes, Los como, españoles, por supuesto, así como pero, muy en la suya. por eso te digo, ¿te fijas? Entonces, nosotros, yo por lo menos hablo de consultantes. Ok. Ana, ya. Ya entendemos cómo funcionan estas flores. Hay una cosa que hemos estado hablando que la flor te presta su vibración, su característica, el superpoder con el que vino a este mundo esa flor, te lo va a pasar a ti y va a lograr equilibrar donde tú estás más débil. Estamos hablando de emociones que finalmente se recuperan o se equilibran en la persona. Pero las flores de Bach yo he visto muchas veces que esto no es solamente es cómo me siento. Son capaces, yo he visto, de curar enfermedades que tienen una manifestación física que está catalogada, así como tengo arritmia, tengo fibromialgia, tengo cefalea. Entonces, se meten en lo físico también. Yo sé que hemos estado hablando de eso, pero vale decir que la gente no se confunda, que junto con la emoción se soluciona un problema que es completamente somático. Absolutamente. ¿Te puedo contar un caso? Por favor. Yo llegué hacia las flores. A ver. Yo fui consultante primero, Ya. ¿ya? Eh, a mi madre le diagnosticaron Alzheimer. A mí me pegó muy mal. Me Ujú. costó mucho superarlo. Y en ese intertanto me enfermé. No podía hablar, Por entonces supuesto. me tomó la garganta, fiebre. Estaba muy mal. Todo atorado, eh. Mm, Exactamente. Y ahí llegó a las flores. Porque no salía, no podía avanzar, mm. ¿ok? Veía, ¿te ha pasado que ves de pronto todo gris? Sí, no hay salida. No, No no hay veía, nada que hacer. no No, veía, y no. claro. Sí, Y llego a esta sesión con esta terapeuta y, y empecé a tomar las gotas y fue como que cuando tú limpias un parabrisas, ajá. sería como mi metáfora, Ahora puedes digamos. ver los caminos, digamos, Exacto. las No, posibilidades. empezaron a aparecer los colores de nuevo. Es que ¿Te está fijas? bien, Y empecé a exacto, superar mi dolor porque yo no, a mí me pegó fuerte. por Y de cierto. ahí me gustaron tanto, traté a mi madre con esta terapeuta y le ayudó mucho este pérdida y retomar su memoria, todos los estados que van pasando las personas con Alzheimer. Porque ahí tú, obviamente ella no dejó de tener Alzheimer, pero sí fue viviendo lo que le iba pasando de una manera bastante más amable, Cuéntame, gracias a las a ver, flores. cuéntame más de eso porque eso yo sé que mucha gente le va a interesar. Tu mamá con Alzheimer, ¿está viva ella? No, ella falleció, Ok. En todo su proceso fue algo que se fue aumentando, como suele por ser esta supuesto. enfermedad, ok, pero ella lo fue, ¿cómo decirlo? Lo fue entendiendo, aceptando, integrando de otra manera.
Los, Pero llegó incluso a, no detener, pero a que fuera más amable la entrada de esta enfermedad, porque entra y uno le pone su desesperación y se vuelve peor y explota por todos lados. lo vivió de una manera mucho más amable y más contenta. ¿Por qué? Porque todos estos procesos de angustia, todos estos procesos que ella sentía que las cosas ya le empezaban a fallar, Claro, la flor ahí equilibraba, por ejemplo, la frustración, ahí ok, equilibraba, por ejemplo, la angustia, ahí equilibraba, por ejemplo, la tristeza. ¿Te fijas o no? Que son exacto. todas esencias que ella pudo ir tomando. Y quisiera, Qué y bonito. quisiera decirte también que la neuróloga que la atendía de la clínica alemana ¿Ya? me preguntaba qué extra tomaba ella, porque ¿Qué le tal? llamaba la atención el proceso de ella, De le ella cómo llamaba lo la vivía. atención cómo lo vivía y lo que se demoraba en pasar de una etapa a otra, en bajar, digamos, en bajar la parte cognitiva. ¿Te Total. fijas? ¿Qué otra cosa se logró? Que ella tuviera el máximo posible algunas capacidades cognitivas que las perdió muy, muy avanzada la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay Mira. unas flores que te hacen estar más presente. Entonces estaba focalizada, mira, ¿Te fijas? eh, Entonces tiene muchos usos. ya, es que esto es súper importante, porque yo creo que la gente incluso que tiene alguna mínima noción del flores de Bach no tiene este ejemplo tan categórico y tan importante como el que estás contando tú y que me parece que es súper importante difundirlo de esa manera. O sea, a mí me ha tocado ver personas, mamás de amigos también, que tienen esta enfermedad y claro, si tú comparabas los días buenos con los malos, era muy distinto se me olvidó, no entiendo la desesperación, ya se me olvidó esta cabeza que no me sirve para nada, ya me recuerdan, por favor. O sea, de tomárselo bien, de la mejor manera, frente a algo que no puedo, o en estos momentos no se me está dando, ya se dará, a no sirve para nada. Y de ahí entro en un hoyo y el cortocircuito se amplía y de Exactamente, ahí se te quema toda la fábrica, adentro de la exactamente. cabeza. Ok, es Lo maravilloso. otro que puedes tratar con ellos también, a veces, porque bueno, después de eso, yo he atendido personas también con Alzheimer. Tengo Qué un bueno. MBA ahí, porque imagínate, Exacto. yo trabajé bastante tiempo con mi mamá y claramente aprendí mucho de lo que es el Alzheimer. Entonces, atiendo personas que me consultan hoy a mí y ahí yo me entiendo con los cuidadores, ¿ya? Que es a veces la hija o la persona, ¿te fijas, no? Entonces, les vas trabajando toda la parte emocional porque la persona, aunque esté perdiendo la parte cognitiva, no deja de sentir y no deja de Es tener que pena, no deja de tener rabia, no deja de tener todas las otras emociones. perdona que me siga deteniendo acá, que me parece que aquí estamos en un punto muy interesante. El mayor problema para la persona con esta dolencia y para el resto es como que ya no es lo mismo porque sus capacidades de interpretación o de recordar no es igual. Sin embargo, ese es el punto. Nosotros nos han malcriado de que lo que sigue siendo tú es como sientes. No tiene que ver con de las cosas que te acuerdas o de cuántas fórmulas podéis volver a sacar, sino es como yo siento las cosas. Entonces, sí, al recuperar o entendernos en la emoción y en el sentir, te das cuenta que esta persona está ahí todavía. O sea, no se ha Siempre, perdido nada. siempre está ahí. Claro, es como si alguien me dijera, oye, sé que me cortaron una mano, ya no puedo, ya no es el mismo, ya no le puedo hablar. Es el mismo. Claro, Exactamente, no podrá, digamos, jugar tenis con esta mano, pero es la misma persona. Entonces, exactamente. ahí en el sentir era el mismo. ¿Y sabes a quién le sirve mucho también? A los Ujú. cuidadores. Por Absolutamente. ejemplo, en poder trabajar la paciencia. La paciencia que significa repetirle a veces a la persona Claro, 5 veces lo mismo. claro. En 20 minutos, claro. Exacto, por ejemplo. Entonces, cuando hablábamos hace un rato, las flores trabajan con la persona. Mm. ¿Te fijas? Entonces, un cuidador de una persona de Alzheimer no es lo mismo que tal vez este otro. Ya, ya te voy a llevar a unas 3 personas que en este momento tengo tu Pero te consulta. fijas, ¿o no? Pero es que Entonces, bueno, pues yo esto no lo había escuchado, entonces. sí. Entonces, siempre que a mí me preguntan, ¿pero qué se puede trabajar con las flores? Todo lo Todo. que tú quieras, porque finalmente también he atendido a personas con cáncer. Y las personas con cáncer también les puedes prestar un tremendo aporte. ¿Por qué? Porque se someten a quimioterapia, eso les genera un estrés, un miedo,
una impaciencia, por supuesto. luego vienen los exámenes, voy a de nuevo evaluar cómo vamos, también. Claro, además que es terrible, ¿no? Porque, digamos, entendiendo, digamos, el valor que puede tener eso desde la medicina alopática, es como, para poder seguir viviendo, voy a hacer algo que me va a hacer sentir fatal, que es como, ¡guau! Así como, y no se trata todo esto de lo que sentimos, no hay algo que te puede hacer sentir bien mientras hace algo por ti. O sea, podemos llevar esto a lo que haya que resolver con el choque que haya que hacer, pero podemos ser más amables entre nosotros mismos y en nuestras terapias, digamos. Justamente. A mí por eso te digo, personas que están durmiendo pésimo, por ejemplo, producto de por las mismas medicación, y claro, y logras que bajen sus miedos, logran que bajen sus pesadillas. Entonces, claro, tu calidad de vida mejora bastante, porque finalmente lo vives de otra manera, lo vives con un poquito más de compasión. Fíjate que una vez, cuando yo era consultante de flores de Bach, me hice la pregunta que siempre me hago, ¿quiénes debieran tomar flores de Bach? Y la respuesta fue muy inmediata. Todos. Todos debieran echarse. Mira, es como aquel que no quiera hacer una terapia tradicional, digamos, pero que quiera, voy a conversar con alguien que me va a observar, que me va a entender, con el cual me voy a abrir y va a haber probablemente grietas, fisuras, cosas ya un poco descascaradas en la pintura de mi personalidad, y me va a ofrecer algo que voy a poder volver a emparejar, encementar en el buen sentido de la palabra, me refiero de volver a colocar firmes esos pilares, digamos, sobre los cuales me afirmo. Entonces, así como uno lleva el auto cada tantos kilómetros, pegarse una revisada y probar con flores que nos, fíjate, no son inocuas en el sentido, te mueven, pero sin embargo es lo más amable que yo conozco respecto a cómo generar que uno, enderezarte el volante, digamos, para ir correctamente donde tú necesitas y quieres ir realmente. Entonces me parece que es algo que una visita obligatoria debieran todo intentarlo al menos una vez, pero lo encuentro maravilloso yo. Eso que tú dijiste de amable es lo que decía el doctor Bach, Mira, que justamente que la medicina no debiera doler. qué bueno, me la voy a hacer polera eso ya. Ok, En serio, que por eso él encontró que esto era tan amable y que no debía hacerte daño, debía ser solamente un colchoncito que te ayude justamente a superar estos bloqueos, porque finalmente es eso, hay un desequilibrio. te tengo una pregunta que me la va a contestar después, que es, eh, generalmente, ¿cuántas gotas se toman? Y voy a hacer la pregunta bruta. Si yo me tomo un frasco de golpe, ¿me va mejor, peor o sirve para lo mismo? No me contestes todavía porque en estos momentos aprovechamos a saludar a nuestros amigos de Juega en Línea que tienen un mensaje para nosotros. ¡Hey tú! ¡Sí, tú! Es mejor que te sientes porque te voy a dar una gran noticia. Porque te conocemos y sabemos lo que más te gusta, Juega en Línea trae para ti la innovadora plataforma de pronósticos deportivos y casino. Ven a disfrutar la mejor experiencia, más segura y más veloz. Y con muchas oportunidades de ganar. Lleva tu pasión a otro nivel de entretenimiento. ¿Qué esperas para ingresar a nuestra página y disfrutar de todo lo nuevo que traemos para ti? Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Muchas gracias a mis queridos amigos de Juega en Línea y continuamos con Ana Victoria. Maestra, la cantidad que uno te puede... y yo sé que la pregunta es bruta, Pero está pero... bien, yo creo que es una pregunta muy atinada. A ver, Mira, la idea es de que las flores funcionan por repetición más que por cantidad. perfecto, por una constancia. Exacto. Ok, Entonces se dan, generalmente hay una convención que es 4 gotas 4 veces al día. Eso perfecto. es como lo básico. Ok, Pero en mi caso personal, yo de pronto le doy más veces que tomar a una persona porque no es lo mismo una persona que está con un nivel importante de angustia, claro. que no tiene más recursos en ese momento, que superar un poco esa dolencia que lo tiene muy mal, porque hay personas que llegan muy mal, ¿ya? Personas que realmente están Sí, colapsadísimas, sí, claro. ¿ok? Se le acabaron todos los recursos. Exactamente. Entonces esa persona yo en general la cito más pronto y le doy una dosis más alta.
4 Perfecto. gotas, pero más veces en el día. Pero más veces en el día. Exacto. Las gotas, además de incorporarte, de regalarte, o de recordarte poderes que uno tiene, pero que ya no recuerda cómo ocuparlo, fortaleza, valentía, tranquilidad, quedan como un aprendizaje en uno. Vale decir, voy a tener que tomar siempre estas gotas o yo voy aprendiendo algo con lo que las flores, al entrar en mí, están haciendo conmigo. Por supuesto, las flores también nos entregan eso de el autoconocimiento, Ok. ¿ok? Pero como te decía también, cuando a veces la persona no aprende Mm, porque ya le ha pasado 5 veces, porque llegan, o- oye, ¿sabes que de nuevo me volvió a pasar? ok. Hay una flor para eso. Chestnut Bud es una flor que te ayuda a registrar el aprendizaje. Ok, En lo que serio, estas otras para flores que hicieron veas por que el ti. doctor Batch también pensó en eso. Pero maravilloso. Ya, mira, que se entienda bien esto. O sea, si es que yo logro incorporar emociones que me hacían falta para enfrentar correctamente ¿Mm? la vida, digamos, pero cuando se me acaban las gotas, ¡wow! Vuelve mi antiguo yo y dice así, pero hoy se me acaban las gotas para encima, así que peor. Ok, hay una flor que junto con esta otra dice que no se te olvide esto, que es el sentir correctamente para ti. Es una flor que te trae al presente. Porque ¿dónde nosotros vamos aprendiendo? Cuando nosotros atendemos, ¿sí Perfecto. o no? Si nosotros estamos muy en el piloto automático, es difícil registrar la experiencia. Sí, claro, o sea, ya, mira, qué bueno que mencionaste eso, Ana. ¿Cuál es la dolencia del chileno, vamos a decir? Hoy en día, ¿cuál es de lo que más está sufriendo en estas áreas que tú tratas con flores de Bach? ¿Qué es lo que nos está atacando? ¿A dónde nos arrastraron? ¿O nos arrastramos? Yo siento que estamos con mucha ansiedad, Ansiedad, que eso deriva en otras cosas. Crisis de pánico, claro. miedo generalizado, ¿cierto? Y yo diría que la autoexigencia, que también lleva finalmente O sea, van de la mano, son primos hermanos esos dos. exactamente. Yo Sí. diría que eso hoy día está es muy consultado. Yo no sé si tú ves películas de repente, pero está esta película de dibujo animado que se convirtió en la más taquillera que se llama Ah, Intensamente. sí, La 2 aparece una nueva emoción que es ansiedad. sí, Oh, pero y uno lo mira y le da risa nerviosa porque está este mono inquieto, así que no quiere dormir y quiere que todo pase al tiro, porque si no pasa al tiro capaz que no pase y lo vamos a perder. y te pones Y, en todos los y escenarios. claro, y es todo trágico y es un calculador así como de todas las tragedias posibles y yo las voy a evitar, pero que no puede dormir esa persona. O sea, es una cosa terrible, la vida ya no es un disfrute, es una competencia sobre la eficiencia, así como es horrible. Y y no para la mente. Ya, Eso, eso es el chileno promedio hoy en día. Ok, sí. ok, De hecho, hay esencias que yo por lo menos doy mucho más que tienen que ver con eso, con que ojalá la persona pueda bajar un poquito su nivel mental, su nivel de pensamiento, porque además nuestros pensamientos en general son catastróficos. sí. ¿Ya? Porque nadie dice, no, mañana todo me va a resultar perfecto. No, Seguro que salgo y voy a encontrar inmediatamente el taxi. Me está esperando, de hecho. no, sí, de hecho Nosotros, hay un dicho que te dice así, piensa mal y no te vas a equivocar, así como es claro, fatalista total, así, exacto. que es como un Porque, consuelo raro, así. claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros estamos preparados para eso, ¿cierto? Nuestro cerebro Sí, está po. preparado para protegernos del Sí, peligro. una protección exagerada que tiene. Exacto. Pero nos hemos pasado un poquito. Sí, está ¿Te fijas? repasado. Entonces, nuestro sistema de regulación está un poquito desbordado y estamos Claro, muy en el cosito rojo, que es la amenaza, y estamos muy así. ¿Te fijas? claro, Entonces la gente está durmiendo mal, no para de pensar y llega finalmente reventado. claro. La precaución es correcta, pero ya el miedo y tratar de ver así, pero todas las movidas de las piezas del ajedrez de una así, para que no se te vaya nada, no voy a hacer que te equivoqué y te moráis. Así Tal, va, tal cual, ya, está muy disparado eso. exactamente. Y además que acuérdate que estamos muy hiperconectados a todos, entonces hoy día eso también te juega muy en contra. Las Es- personas hoy día, las personas hoy día, por ejemplo, no paran de ver cosas catastróficas y las noticias no nos entregan otras cosas O sea, no tampoco. colaboran mucho las noticias tampoco para lo demás.
Claro, sí. Da la impresión que hablando ya en un plano más psicológico, el éxito de muchos de los noticieros, a sabiendas de cómo opera el cerebro humano, que es una herramienta de predicción y supervivencia en el fondo, para mantenerte vivo a como de lugar, no le importa si te sentís bien o mal, solamente que estés vivo lo más posible, pareciera que se aprovechan de eso y tiran así como que si estuviéramos en una guerra campal, poco menos, así como... Mira, yo dentro de mi terapia también No veo noticias. doy algunas sugerencias. Una de esas, Oye, apaga la tele. sí, total. Te lo digo de verdad. Lo siento por los noticieros, pero yo soy una persona que no les hace propaganda. Yo Por tampoco cierto. la consumo. Mm. Y creo que es muy saludable apagar. También tiene que ver con la higiene de sueño. A propósito de zona, es muy interesante. Está una persona en crisis, ya está desbordada, digamos, por distintas razones. Toma las flores, vuelve a entender lo que le sucede, vuelve a equilibrarse, ecualizarse correctamente y parte de, además de entender cómo regularse en el sentir, también implica, tengo que cambiar cosas en mi vida, ¿no? No comer esto, sería bueno que hiciera un poco de ejercicio, meditar no estaría nada de mal. O sea, empieza a ayudarte a que los cambios de hábito en tu vida no los estabas tomando en cuenta y probablemente por eso echaste agua más antes que tarde, ¿o no? Por supuesto. Mira, yo confío plenamente en las flores, pero las flores no actúan si tú, por ejemplo, me consultas por insomnio y te tomas así un jarro de café, Claro, tira a ¿cierto? contarte. Te comes así una hamburguesa triple con no sé qué cosa, o sea, Claro, igual vas a dormir pésimo. ¿Te fijas exacto, o no? Aunque te tomes el frasco completo. claro. Hay Hay que- cosas que hay que revisar, claro, de todas maneras. hay cambios de hábito que hay que hacer y sobre todo que uno aquí debiera entender que uno no nació con estas desregularizaciones, sino que finalmente uno se las fue incorporando, ya sea por culturalmente, de autoexigencia o por malos hábitos nomás, por no moverse, por comer mal o por llenarse de pensamientos negativos todo el rato. Mira, yo soy seguidora de la medicina china también. Ajá, Me gusta sí, bastante. total. Y ellos también hablan de que finalmente la energía se bloquea porque también no te mueves, comes cosas que no te hacen bien, no te fijas, ¿o no? O sea, hay cosas que son inherentes a nosotros, o sea, que podrían ser inherentes al ser humano, pero no las estamos haciendo. Pero es cierto, porque no hay que olvidar que más allá de poder tener un intelecto o un alma también, si quiere, un espíritu, somos máquinas biológicas y toda máquina, si no se usa o no se le echa el combustible adecuado, o sea, al de echarle petróleo a una que de benzina, se va a echar a perder. Tienes que ponerle la energía correcta y ocuparla. Si no, Exactamente. dice, ok, me morí, ya no, yo no me muevo, entonces no hago nada. Exactamente. Bueno, los kinesiólogos tienen una frase que lo que no se ocupa se atrofia. Claro, Y es así. Yo no sé si tú te has intervenido sí, algo y tú dejas, te operan y al otro día tú ya no puedes mover la mano. exacto, sí, Así de simple. exacto. Y tienes que hacer 10, 20 sesiones de kinesiología para poder recuperar la movilidad de esos tendones, de esa musculatura que dejaste de usar. Y es así. Venga, ¿tú cuántas son las flores que con las que estás 38 tratando? esencias. 38 esencias. Y rara vez es solo una, ¿no? Mm, Que se combinan. exacto. Porque rara vez alguien tiene puramente una problemática, Claro, digamos que claro. surgió, partió de aquí, se metió acá. No, E- eso no existe. Exactamente. Ok. Además, hay que considerar que hay una flor para tu personalidad. Hay una base que hay que ocupar siempre. Exacto, que de pronto tú tienes súper marcada una forma de ser y hay una flor que es tu flor tipo. No te puedo creer. Exacto, ¿Ya? tu flor tipo, además de las otras que vamos a agregar de acuerdo a lo que te está pasando. Entonces es muy raro. Yo he usado, sí, dos flores y las personas han tenido tremendos efectos también. Perfecto. Va a depender un poco de la persona de la que esté consultando y del tema. Lo mejor es ir tratando algunos temas específicos, de a poco, porque hay Claro. personas que llegan con muchas cosas. Estos tipos de personas, así en las flores, ¿qué son? ¿Cómo se les llama? Personas
hiperactiva, densa, Claro, ¿no? por ejemplo, están las personas más impacientes, están las personas Sí, que se guardan un poco más las cosas, hay distintos tipos de personalidades, ¿te fijas o no? perfecto. Entonces ahí es donde te comentaba yo que es importante indagar en estas personas para saber un poco de qué estamos hablando, ¿te fijas? A veces la persona tú no está entre, no es tan clara de repente a lo que le está sucediendo. Y a veces, como Mm, te explicaba, hay personas que llegan muy, muy mal. Entonces, obviamente tú ves la personalidad, pero de repente solamente tienes que partir apagando lo que a esa persona le está pasando. total. Que es que no puede parar y su angustia es tal que hay que ayudarle a que por lo menos se sienta bien. Sí, hay que Por apagar lo ese menos deseo. levantarla. Ajá, ya, con respecto a eso, así, a ver, lo que estoy entendiendo de ti y lo maravilloso de esto es de que existe de las infinitas combinaciones una que está hecha a la medida, así es como un zapato perfecto para ti, que es para esa persona. Y que Exactamente, para el hermano y para la mamá es otra cosa. No, exactamente, probablemente quizás se repite una flor, pero es otro el tratamiento. exactamente. Sin embargo, hay una cosa que uno la pilla en todos lados, que lo encuentro bacán, que se llama Rescue Remedy, Sí. que es un genérico que hizo el Dr. Bach, que es como, ya, pero esa persona que está en medio de un huracán personal y entre que vaya con el terapeuta y le cuenten una hora lo que le pasa cuando apenas se puede levantar, existe una fórmula que es protocolar básica que debiera servirle a todos y que es como de rápida regulación para que atines o te controle y puedas tomar carta en el asunto. Eso es el Rescue Remedy, ¿cierto? Son 5 esencias. Son 5 y es Son para cinco todo la esencias del misma. sistema, ¿ya? Y esas funcionan, por ejemplo, está temblando fuerte, te descompensaste, puedes tomar esas gotitas hasta que te calmes y vuelvas un poco acá. Perfecto. Tuviste un choque inesperado, salvaste bien, pudiste calmarte. Recibiste una mala noticia, te despidieron, eso. Y ese Rescue Remedy es un muy buen derivador de consultantes. Ah, Claro, porque esa ujú. persona tomó las gotitas y ¿Ya? dice, oye, aquí algo pasa. Sí, pues era Me verdad. siento mejor, Sí, me claro. siento mejor. Imagínate que tomara las que tengo que tomar. Exacto, ¿te fijas? Claro. Entonces, esa persona dice, y ahí ya quiere indagar más. Y Ajá. dice, ¿sabes qué? Yo me siento mejor, llegan así, yo me siento mejor con el rescue de mí, pero siento que no voy como más allá, como que me siento mejor nomás. Mm, total. Claro, ¿por qué? Porque no estás tomando las esencias que tú necesitas, te estás sacando del momento nomás, Perfecto. ¿sí? Ok. De hecho, yo no lo vendo, porque yo ofrezco la terapia. Claro. No Y, es un- necesario. y de hecho una persona que atiendo un día me dijo, ¿y sabes que me podéis preparar un rescate? No, pero cuéntame un poco y llegamos a una fórmula. Y después me dijo, teníais razón, las que me colocaste con el rescate no llegaba. No, claro, Claro, quedaba ahí. exactamente, Era un parche nomás por el momento. justamente. Esto no lo pregunto nunca, pero voy a aprovechar que está acá. Los Rescue Remedy, que eso, si uno lo encuentra en todos lados, ¿son todos confiables en general? ¿Están todos hechos bien? O así con toda confianza decir, yo de esa marca no compraría y esta sí. Mira, te mentiría si te dijera que sé cuáles son las marcas que ofrecen. Mm. Tengo entendido que sigue vendiendo las marcas BAC. Ya. Ah, no No sé si sabía. tú compras esa o compraste otra. Tienes la razón, sí. Una vez, o sea, compraba como cualquiera, Ya. así como en lugares de aromaterapia, poco Ah, menos. ya. Y yo una vez vi que había una con marca Bach y compré esa, sí. Ah, perfecto. Sí, Claro, esas son, yo diría que las certificadas, pero yo creo que si las venden en lugares serios, me da la impresión de que debiera ser por alguien serio también que las está preparando. Creo. yo sí te digo desde ya, Ana, que de entre las personas que te voy a mandar estoy yo incluido. Así que no, porque hace tiempo que no me pego una revisa con las flores, de los cuales estoy muy, muy agradecido. Así que Claro. voy a ir la próxima semana, yo creo. Sí, no, no, te cuento nomás, te cuento. Así para ver si logro convencer a mi socio para que vaya así. Y ahí le tiramos así una garrafa de lo que necesite, por favor. Oye, maestra, esto no tampoco lo quiero dejar pasar. Yo sé que no es tu especialidad, pero yo una vez debo decir que esto me acordé. Yo tomé en algún momento específico de mi vida. Maravilloso. Y después me he dedicado a indagar en distintas terapias y todo. No como alguien que salta así como que se aburre de una y le busca otra, sino
quiero aprender varias para compartirlas en general. Y me he quedado con otras. Generalmente yo te voy a decir que mi vida se convirtió en una práctica de meditación. Eso fue lo que terminé descubriendo y así yo me regulo. Así pasa, me dan la peor noticia y yo ya sé cómo entro conmigo y perfecto, ya sé, me regulo solito con eso. Pero una vez, oh, yo tenía un perro tan jodido, weón. La amaba de la calle. Quería morder a todos los perros, quizás pobrecita antes que llegara a mi casa, que él habría pasado por de la calle, era. Y no había caso sacarla, sino que le echaba el bravo a todos los perros. Y alguien me dijo, ¿y por qué no hay flores de Bach? ¿Cómo no hay flores de Bach? No, pues si hay para perros. ¿A dónde? Le digo, y di con unas flores de Bach para perros que los calmaban. Y el perro salía, lo olía, güey, le daba lo mismo. ¡Oh, qué maravilla! No podía creer. No me pude tomar de nuevo a esas personas. Se me está viendo, te quiero dar las gracias de todo corazón. Porque tuve el mejor perro de ahí para adelante. ¿Existen para los animales? Absolutamente. Y también para las... Es que no es que sea otro sistema, es el mismo. Ya. Lo que sí es importante que yo no hago, que es conocer a los animalitos. ¿Te Claro, fijas o no? sí, porque. Porque ahí las personas que han estudiado las flores para animales saben cómo entender la manera que tienen que darla, porque no es la misma manera de 4 gotas 4 veces al día. ¿Ya? Claro, me imagino, Es claro. distinta la manera que se las dan, pero funcionan perfecto, muy, muy bien. Y lo mismo que las plantas. Aparte que yo creo que un animal debe tener hasta menos resistencia. Uno todavía tiene una cabeza y dice, ay, estoy tomando esto y no sé si me va a beber y me acuerdo. Y a Entonces veces son menos resistentes a las cosas. Y a veces también pasa que los perritos y los animalitos eh, tienen transferencias con los dueños, con los amos. Sí. ¿Te fijas? Como pasa, como pasa de Claro, pronto como pasa de pronto con los hijos y con los padres. sí, sí, ¿Te, fue inevitable. te Sí, fijas? Claro, te fijas, ¿no? Entonces de pronto tú hablas con el padre o la madre y te das cuenta que está súper relacionado a lo que le está pasando al niño con maestro, en términos de cercanía, lo bueno y lo malo se pega, así que el cariño pero, a pero veces arrastra a la otra también, así que. Pero lógico y además que tú tienes que pensar que todos estamos aprendiendo algo, o sea, todos los padres, los hijos, todos estamos aprendiendo algo, entonces finalmente nos vamos a desequilibrar en alguna oportunidad de todas maneras. Y como tú bien dices, es bueno tener un poco de miedo, pero no podemos estar en nivel 10. Exacto, exacto, no podemos estar a punto de No es reventar. saludable, no es saludable. La, lo máximo que has tratado a alguien es qué periodo, entendiendo que somos todos distintos. Ca- Uy, he atendido personas y todavía atiendo, por ejemplo, me he abierto en pandemia, me empezaron a llegar Uf, niños TEA, ah, que es un mundo, sí, claro. y funcionan súper bien los niños TEA con las flores también. Mm, Tengo niños, por ejemplo, que no, los papás han decidido que no tomen nada más que las flores y los autorregula súper súper bien. bien. Ellos son las personas que nunca se pueden quedar sin las flores porque esa es su medicación. Y funcionan súper bien en la parte Mm, social. Y ahí de nuevo pasa un poco con el tema del Alzheimer. Por ejemplo, te voy a contar un caso súper puntual. ok. Un niño que se desregulaba de tal manera que se estaba quedando atrás porque ese niño no lo podían llevar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque ya el traslado en la micro era imposible. Ya. ¿Ya? Mm, Ya llevarlo a alguna parte era súper difícil. mm, Entonces, ¿qué pasa? Pasamos de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. ¿Ok? ¿Por ajá. qué? Porque le empezamos a dar las flores al niño. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que este niño empieza a estar más maleable, empieza a ser más fácil trabajar con él. Entonces lo pudieron empezar a llevar a un centro, empezó a tener más habla y lo empezaste a integrar. Claro. ¿Se entiende cómo funcionaron las flores? Absolutamente, claro. ¿Te fijas o no? Exactamente, Sigue claro. siendo TEA, pero puede manejarse y relacionarse de mejor manera. Mm, Niños que no les podían celebrar el cumpleaños, claro. hoy día se lo celebran y feliz. El único cuidado que tienen que Mira, tener todavía algunos es que no estén los globos, claro. por el tema de los ruidos, porque se asustan. Claro, se explotan y todo lo demás. Pero ya quieren estar con más Claro, niños. era, no se podía y ahora se puede. ¿Te Y no hay fijas o no? problema, se Claro, disfruta. ¿te fijas o no? Entonces, y eso es porque empezaban a tomar las flores y empezaste a integrar al niño en la vida finalmente. Esta conversación que estamos teniendo, Ana, me recuerda siempre que sí, como, es casi como una propuesta. Sí, yo sé que si nos atropellan, métanme un quirófano, pero
si entendiéramos que desde las emociones podríamos curarnos de todo, digamos. Tratarnos desde las emociones, como cuando hables con alguien no, que entienda, pero pregúntate cómo se siente. O sea, si fuéramos educados, hubiésemos sido educados desde las emociones, no de la asertividad intelectual, no del tener razón, sino el cómo nos estamos sintiendo con lo que está pasando. Yo creo que seríamos como otra especie, seríamos... Pero es que la educación está mal enfocada en Dejaría realidad. sin pega. Po. Claro, no, pero, No tanto. pero capaz que el sistema no tendría problema, digamos, no necesitaríamos plata. Así que, Bueno, yo también me dedico a la meditación. Tú la acabas de nombrar. O sea, ajá, si imagínate, todos tuviéramos unos pequeños minutos en el día de autorregularnos, de saber cómo estamos, en qué estamos sintonizando ese día, imagínate. Podríamos decir, no, no me conviene hablar con el jefe ahora. Mejor hablo mañana, porque en este momento tengo la sí, ira a 10. exacto. Mira, una de las cosas maravillosas que tanto las flores de Bach como la meditación es que en ese momento donde uno está quieto, uno logra ver los mecanismos que están funcionando en uno y es como, estoy pasado en aceite, no sé, Claro. como no voy a acelerar mucho la máquina hoy día porque voy a chocar. Entonces, pero lo ves nomás, no quedas identificado con eso, es simplemente ves los funcionamientos hacia dónde están tendiendo. Y es como, ya, calmemos un poco esto porque va a haber un accidente si esto sigue por este carril. Eh, Es que, mira, disculpa, de lo sí. que tú acabas de decir, si tú vamos un poquito más a lo profundo, ¿Mm? yo creo que nuestro problema que tenemos como humanidad es que ¿Eh? estamos muy alejados de nosotros mismos. Sí, Estamos como a mucha distancia. sí, De hecho, es muy raro que alguien te diga cómo se siente realmente, es ¿cierto? cierto. No son preguntas que nos hacemos. No, no, ¿Te fijas o no? no para nada. Y si es Eh, que hay las preguntas y respuestas automáticas, súper exacto, bien. exacto. Claro. La tristeza, por ejemplo, no tiene cabida. Siempre tenemos que estar bien. Como que siempre tú dices, estás triste. ¿Por qué? Sí, ¿Sí o sí, no? En sí. cambio, si dices, estás bien, qué bueno. Sí, las redes sociales ahí tampoco ayudan mucho. Es No, como, no tienes permiso de estar mal. Si no, ¿para qué me comentes? Yo veo esto para sentirme bien. Y si tú estás mal, no me lo cuentes porque me va a echar a perder los videos de gato que estoy viendo chistoso todo el día. Eh, hay harto que hacer, ¿ah? Pero al mismo tiempo hay poco que hacer porque solo basta que lo haga una persona, uno con uno. Y si todos lo hacen, está bien, pero no tengo que preocuparme de los demás. Bastaría con que lo hiciera conmigo. Y si todos piensan igual, solo tengo que preocuparme de una persona, exacto. yo nomás. En el buen sentido de entendiendo mi convivencia con el resto. Pero soy yo el que tengo que hacerme cargo. Pero de nadie más. Pero ojo, que cuando tú dices eso, es muy potente, ¿sabes por qué? Porque que cada uno nos hiciéramos cargo de nosotros mismos va a tener un cambio importantísimo a nivel relacional. Exacto. Claro, porque Y se imagínate, contagia esto además. pero imagínate que tú sabes más o menos en qué estás, ¿cierto? Sí. A lo mejor no es el momento de hablar con el hijo, a lo mejor no es el momento de hablar Claro. con la señora, con el marido. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que evitamos ahí? A veces un conflicto que, porque no, Es necesario. Además que se te afina la sensación con el resto. exacto, Claro, porque estás presente. Mira, se me viene a la memoria algo que es parecido, pero no igual. Que una vez la embajada de Japón me invitó a visitar Japón. ¿ya? Me llevó a distintos templos budistas y todo, humildemente según ellos, por el aporte que he hecho, sí, por la difusión de la cultura japonesa en el mundo. Pero bueno. Y fíjate que algo que me llamó mucho la atención, dentro de todos los días que estuve ahí, era el grado de limpieza en las calles y en todos lados, pero así, pero era pulcro tremendo. Y no veía nada exageradamente limpiando. Entonces yo le decía, está lleno de gente, si ya más japos, más chinos no caben acá. No, somos hartos, digo, pero estamos organizados. La limpieza, ¿cómo lo hace? Pues yo en mi casa. Le decía, me dice, muy fácil. Nosotros tenemos una regla desde chiquitito y que la conservamos tan grande como lavarse los dientes. Es que tú lo que tienes que hacer cuando ocupes un lugar, tú tienes que limpiar nada más, nada menos, pero nada más
que 1 metro cuadrado, que es como 4 baldos. Nada más. Tú te preocupas de eso, de nada más. Pero como todos lo hacen, esto está limpio siempre. Tú lo que tienes que hacer es muy poco. Tú limpias un pedacito así nomás, nada más. Pero como todos lo hacen, todo está limpio. Y puta, después de Tiene, escuchar eso dije, ya, eso es, pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. ¿Te fijas o absolutamente. no? Entonces tiene un impacto relacional importante. Si nos hiciéramos, atendiéramos Mm, nuestros temas, lo dijo Sócrates, conócete a ti mismo. exacto. ¿Para qué? Para el autoconocimiento, para saber dónde nos aprietan las cosas, qué cosas nos suceden. Entonces imagínate. Mira, yo he tenido la posibilidad, brevemente te cuento, de atender a distintas nacionalidades, personas de distintas partes. Y a todos nos aprietan más o menos los Mm, zapatos donde mismo. sí, De distintas formas, sí, pero más o menos sí, siempre los pues sí, temas son más o menos los somos mismos. el mismo animal, digamos, de la misma Exacto. raza, sí. Claro, como los Es mismos verdad. miedos, te fijas, tiene que ver un poco con lo mismo. Entonces, pero yo diría eso, si yo pudiera decir qué podríamos hacer, yo creo que conocernos un poquito más. Exacto. Y aquí está una de las grandes terapias que permiten eso. Maestra, aquí tiene un consultante, le llevo un par más, os voy a obligar a otro y así sucesivamente. Ana, simplemente te quiero dar las gracias por esta conversación tan rica, que prende para muchos un nuevo faro en las posibilidades que tienen del autoconocimiento, el autotratamiento y poder hacer de este mundo finalmente un lugar mejor donde vivir. Así que muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes también la oportunidad y de poder explayarme en estos temas que tienen que ver con temas desde la experiencia y desde que ojalá las personas Nada mejor. comprendan un poco todo lo que se puede lograr con las flores. Muchas gracias. Así que un fuerte aplauso. Ana, muchas gracias. Muchas gracias, mi amigo de Juego en Línea. Y ahora ya nos vamos nosotros a continuación a nuestra sección de preguntas y respuestas. Hasta la próxima.